Ese tipo puede arreglarlo. La CEO que se burló fue humillada frente a un Ferrari en... El silencio en el estacionamiento subterráneo de la torre más exclusiva de Polanco era casi sagrado, roto únicamente por el eco agudo de los tacones de Camila Vega sobre el concreto pulido. A sus 28 años, como CEO de Vega Systems, el imperio tecnológico automotriz más grande de México, el control no era una opción, era el aire que respiraba. Pero esa mañana de martes, el aire se sentía viciado, denso. Su Ferrari F8 Tributo, una bestia roja de $300,000 que normalmente rugía con una simple caricia al botón de encendido, permanecía mudo. Un silencio de muerte que contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba en su interior. Tenía menos de 10 horas para cerrar un trato de $25 millones con un grupo de inversores coreanos. Un acuerdo que definiría el futuro de su compañía y consolidaría su legado. El fracaso no estaba en su vocabulario, pero ahora la miraba fijamente desde el tablero apagado de su supercarro. Desesperada, con el orgullo herido y el tiempo en contra, hizo lo que siempre hacía: intentar comprar una solución. Una llamada furiosa a la concesionaria oficial de Ferrari en Santa Fe solo le trajo un veredicto que sonó como una sentencia de muerte. El jefe de mecánicos, con una voz falsamente compungida, le habló de una falla sistémica en la electrónica. Un colapso en cadena que requeriría semanas, quizás meses, y piezas que debían ser importadas directamente desde Maranello, Italia. Semanas. Ella no tenía semanas. Apenas tenía el día. Colgó el teléfono sintiendo cómo el pánico, una emoción que despreciaba por considerarla vulgar, le helaba la sangre. Durante las siguientes 2 horas, su asistente personal llamó a cada taller de alta gama de la Ciudad de México, desde Las Lomas hasta el Pedregal, y la respuesta fue siempre la misma: un no rotundo. Una negativa cortés, pero firme a tocar una máquina tan compleja y delicada bajo esa clase de presión. Fue entonces cuando don Pedro, su chofer de toda la vida, un hombre de pocas palabras y una lealtad inquebrantable, se atrevió a hacer una sugerencia. Con la mirada baja, como si se disculpara por la osadía, le habló de un taller en Naucalpan, en la periferia industrial, un lugar sin nombre ni prestigio, dirigido por un joven mecánico que, según él, tenía un don. Camila casi se ríe en su cara. ¿Llevar su obra de arte italiana a un deshuesadero en los límites de la ciudad? La idea era absurda, humillante, pero al mirar el reloj de su muñeca, un Patek Philippe que parecía burlarse de ella con cada segundo que pasaba, supo que la humillación era un lujo que ya no podía permitirse. No tenía otra opción. El viaje desde el corazón del lujo de Polanco hasta la áspera realidad de Naucalpan fue un descenso a un mundo que ella solo conocía por los reportes de mercado, un lugar de polvo, óxido y trabajo duro. La imagen era tan brutal que por un momento la dejó sin aliento. El Ferrari rojo, una joya de diseño e ingeniería, parecía una aparición de otro planeta en medio de aquel caos de chatarra, herramientas gastadas y manchas de aceite que contaban historias de 1000 batallas perdidas y ganadas. Y allí, de pie junto a un Tsuru destartalado, estaba él, Diego Ramírez, apenas 25 años, delgado, con una camiseta gris manchada y unos jeans rotos. No levantó la vista de inmediato, y cuando lo hizo, sus ojos no mostraron la reverencia o la codicia que Camila estaba acostumbrada a ver. Solo había una calma profunda, una serenidad que la irritó profundamente. Con una voz tranquila, casi un murmullo, le dijo que le daría un diagnóstico en 15 minutos. 15 minutos. Los expertos certificados por Ferrari habían tardado horas solo para declararse vencidos. Ella lo observó, escéptica, mientras él se acercaba al motor abierto, sus manos sucias moviéndose con una precisión que no correspondía a ese lugar, sus dedos trazando cables y conexiones
como si leyera un lenguaje secreto. Amigos, estamos apenas al inicio de esta increíble historia, y si sienten esa misma curiosidad que sintió Camila en ese momento, les pido de corazón que nos apoyen. Este es un canal nuevo, un proyecto que nace con la ilusión de contar relatos que nos toquen el alma. Cada suscripción de ustedes, cada nuevo miembro de esta pequeña familia, es el combustible que nos permite seguir buscando y compartiendo estas historias. Por favor, tómense un segundo para suscribirse. No les cuesta nada y para nosotros significa el mundo entero. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón. El viaje a Naucalpan fue un descenso a otro mundo, uno que Camila Vega solo conocía a través de los cristales blindados de su sedán. El aire acondicionado, que antes era una burbuja de confort, ahora parecía una barrera artificial que la separaba de una realidad que prefería ignorar. Don Pedro conducía en un silencio respetuoso, pero en el espejo retrovisor, sus ojos transmitían una calma que la irritaba. Cada semáforo, cada vendedor ambulante, cada fachada despintada era un recordatorio de su fracaso. El Ferrari, transportado en una grúa cerrada que lo seguía como una sombra vergonzosa, era un monumento a su impotencia. Finalmente, la grúa se detuvo frente a un portón de lámina oxidada, con un letrero apenas legible que decía «Taller Mecánico Ramírez». El lugar olía a aceite quemado, a metal frío y a la tierra húmeda de una gotera persistente. Camila bajó del auto y el tacón de su zapato de diseñador se hundió levemente en el suelo grasoso. El interior del taller era aún más desolador. Una penumbra apenas rota por la luz amarillenta de un par de focos colgantes revelaba un caos de motores desarmados, herramientas gastadas y calendarios viejos clavados en las paredes. El contraste con la carrocería inmaculada y roja del F8 Tributo, que ahora descendía lentamente de la grúa, era casi violento. Un joven salió de debajo de un viejo Tsuru, limpiándose las manos en un trapo que alguna vez fue blanco. Era delgado, de mirada seria, y llevaba la ropa manchada de un trabajo que parecía no tener fin. No mostró sorpresa ni admiración al ver el superdeportivo. Solo asintió levemente hacia don Pedro y luego fijó sus ojos en Camila. No había deferencia en su mirada, solo una evaluación tranquila y directa. Esa ausencia de adulación fue el primer golpe a la armadura de Camila. Estaba acostumbrada a que la gente la temiera o la admirara. Esta neutralidad la desarmaba por completo. «¿Usted es el mecánico?», preguntó ella, incapaz de ocultar un matiz de desdén en su voz. Su tono implicaba que era demasiado joven, demasiado insignificante para tocar una máquina de esa categoría. «Diego Ramírez, para servirle», respondió él. Su voz era grave y sin inflexiones. Se acercó al Ferrari, rodeándolo con una distancia respetuosa pero analítica, como un médico examinando a un paciente. «Don Pedro me dijo que no enciende. Los de la agencia no supieron qué tenía». Camila cruzó los brazos, un gesto de impaciencia y superioridad. «No es que no supieron, joven, es que requiere piezas de Italia y semanas de trabajo. Es un sistema electrónico complejo. No creo que usted...» Diego la interrumpió, no con palabras, sino con una acción. Levantó una mano pidiendo silencio mientras se agachaba junto a la puerta del conductor y por un instante cerró los ojos. Parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír, un susurro en el alma metálica del auto. Camila lo observó, incrédula. ¿Era una broma? Los ingenieros de Ferrari habían conectado computadoras de diagnóstico de última generación durante horas. Este muchacho pretendía resolverlo con una especie de meditación mecánica. Sin decir una palabra más, Diego abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor con una agilidad sorprendente. Sus movimientos eran precisos, económicos, sin un solo gesto de sobra. No miró el tablero de fibra de carbono ni los lujosos acabados de cuero. En cambio,
Su atención se centró debajo del volante, en un enjambre de cables y conectores que aterraba a cualquier profano. De su bolsillo sacó una pequeña herramienta que Camila no reconoció. No era de marca, parecía algo hecho a mano. Una pieza de metal oscuro con una punta extraña, casi como una llave de cirujano. Con ella punteó delicadamente un par de terminales, sus oídos atentos al más mínimo zumbido eléctrico. La tensión en el taller era palpable. Don Pedro se mantenía al margen, con una fe silenciosa en el joven, mientras Camila sentía cómo la burla inicial se transformaba en una extraña y molesta curiosidad. «Denme 15 minutos», dijo Diego, sin levantar la vista. Su voz era un murmululo de concentración absoluta. Para Camila, acostumbrada a que el tiempo se doblegara a su voluntad, esa frase sonó como un desafío. 15 minutos. Los especialistas certificados por Maranello habían tardado 3 horas solo para rendirse. La arrogancia volvió a surgir en ella, mezclada con una pizca de desesperación. Cada segundo que pasaba era un clavo más en el ataúd de su acuerdo multimillonario. Se recargó contra una pared, cuidando que su traje no rozara la superficie sucia, y observó el reloj de su teléfono. El cronómetro mental había comenzado, y estaba segura de que presenciaría un fracaso anunciado, uno que le permitiría, al menos, desahogar su frustración contra don Pedro por haberla traído a ese rincón olvidado del mundo. Pero el fracaso no llegó. A los 12 minutos, Diego se retiró del vehículo con la misma calma con la que había entrado. No había sudor en su frente, solo una mancha de grasa en su mejilla que ni siquiera notaba. Se acercó al compartimiento del motor y con la misma herramienta artesanal ajustó algo minúsculo, casi invisible, en una caja de fusibles. Luego se dirigió de nuevo al asiento del conductor, miró a Camila por un segundo y giró la llave. El motor V8 del Ferrari no titubeó. Despertó con un rugido ensordecedor y gutural. Un estallido de poder que hizo vibrar el suelo del taller y sacudió los calendarios en las paredes. El sonido era perfecto, limpio, brutal. Era el sonido de la victoria, pero no era la suya. Camila se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El motor se estabilizó en un ralentí ronco y poderoso. Diego salió del auto y cerró la puerta con una suavidad que contradecía la explosión de sonido de hacía un momento. Se acercó a ella, limpiándose de nuevo las manos en el trapo. Era un sensor de masa de aire, un cortocircuito menor, pero en estos sistemas, cuando una pieza barata falla, crea un efecto en cascada, engaña a la computadora central y bloquea todo el sistema de encendido para proteger el motor. Los de la agencia solo ven el código de error principal, no la causa raíz. Cambié el sensor por uno que tenía de un Alfa Romeo compatible. No es el original, pero funcionará perfectamente. Ya puede irse. La explicación fue tan precisa, tan técnica y tan humilde que Camila no supo cómo responder. La palabra gracias se atoró en su garganta, desplazada por un torbellino de incredulidad y una herida profunda en su ego. El genio no estaba en los talleres de Santa Fe, con sus pisos de mármol y sus uniformes impecables. Estaba aquí, en medio de la grasa y el óxido de Naucalpan. «¿Cuánto le debo?», preguntó finalmente. Recuperando su compostura de CEO, abrió su cartera, lista para pagar una suma exorbitante, un precio que reflejara el milagro que acababa de presenciar. Estaba dispuesta a pagar lo que fuera, no solo por el arreglo, sino para reafirmar su poder, para convertir aquel acto de genialidad en una simple transacción comercial. Diego la miró fijamente por un segundo. Sus ojos parecían leer más allá del dinero y la prisa. 300 pesos, dijo, con total naturalidad. Camila parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?», dijo. 300. Deben ser 30.000, ¿no? «No, señora. 300. Es lo que vale el sensor y un poco por mi tiempo».
La cifra era tan ridícula, tan insultante en su modestia, que Camila sintió una oleada de confusión. Era el precio de una cena modesta, no el rescate de una máquina de $300.000 y una carrera de 25 millones. Sacó un fajo de billetes de 500 pesos de su cartera, al menos 10 de ellos, y se los extendió. «Tome, quédese con esto, por las molestias». Fue entonces cuando vio algo cambiar en el rostro de Diego. No fue enojo ni alegría, fue una profunda y silenciosa decepción. Sus ojos se apartaron de los billetes y la miraron a ella, y por primera vez Camila se sintió juzgada, no por su poder, sino por su falta de entendimiento. Diego no extendió la mano. En su lugar, negó lentamente con la cabeza. «No, gracias. El trabajo vale lo que vale. 300 está bien». Con una delicadeza que la desarmó, tomó 3 billetes de 100 pesos de la mano de don Pedro, quien ya los tenía listos, y le dio la espalda, volviendo a su trabajo bajo el viejo Tsuru, como si el Ferrari y su dueña nunca hubieran existido. Camila se quedó allí con el dinero en la mano, sintiendo un ardor en las mejillas que no era por el calor del motor. Había sido despedida, no con grosería, sino con una indiferencia digna que era mucho peor. El rechazo a su dinero era un rechazo a todo su mundo, a su creencia de que todo y todos tenían un precio. Subió al Ferrari, y el olor a cuero nuevo ahora se sentía extrañamente artificial. Condujo hacia su reunión en un silencio aturdidor. El rugido del motor ya no era un símbolo de su poder, sino un eco de la habilidad de un joven que ella no podía comprar ni comprender. La reunión con los inversionistas coreanos fue un éxito rotundo. Cerró el trato, aseguró los $25 millones y cimentó su posición como la líder indiscutible de Vega Systems. Pero mientras sonreía, mientras estrechaba manos y aceptaba felicitaciones, su mente no estaba en la sala de juntas. Estaba en aquel taller polvoriento, reviviendo la mirada decepcionada de Diego. Esa noche, en la soledad de su penthouse con vistas a todo Polanco, la victoria le supo a ceniza. La imagen de las manos de Diego, manchadas de aceite pero increíblemente hábiles, no la abandonaba. Su explicación técnica, llena de términos que ella apenas comprendía, resonaba en sus oídos. No era el lenguaje de un mecánico de barrio, era el lenguaje de un ingeniero de alto nivel, de alguien que no solo reparaba máquinas, sino que las entendía en su nivel más fundamental. La disonancia era insoportable. ¿Quién era ese muchacho? ¿Por qué alguien con ese nivel de conocimiento estaba enterrado en un taller de Naucalpan, cambiando sensores por 300 pesos? La curiosidad se convirtió en una obsesión, una necesidad imperiosa de resolver el enigma que desafiaba todas las reglas de su universo ordenado. A la mañana siguiente, sentada en su oficina de cristal y acero, tomó una decisión. Llamó a su jefe de seguridad, un hombre discreto y eficiente que resolvía problemas sin hacer preguntas. «Arturo, necesito que investigues a una persona, de manera exhaustiva, pero completamente confidencial. Nadie puede saber de esto. ¿Entendido?» «Entendido, señora Vega. ¿De quién se trata?» «Se llama Diego Ramírez. Es mecánico en Naucalpan. Quiero saberlo todo. Su historia, su educación, por qué está allí, todo». Arturo asintió por la videollamada, sin mostrar sorpresa alguna. Para él era solo otra tarea. Para Camila, era la llave para entender el acontecimiento que había puesto su mundo de cabeza. Esperaba encontrar quizás una historia de mala suerte, una oportunidad perdida, algo que pudiera explicar racionalmente el desperdicio de tanto talento. Pero no estaba preparada para la verdad que estaba a punto de desenterrar. El informe llegó a su correo encriptado 2 días después. Era un archivo PDF de 12 páginas. Camila lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas confirmaban lo que sospechaba. Diego Ramírez
había sido un prodigio. Estudiante de honor en el Instituto Politécnico Nacional, graduado con la calificación más alta de su generación en ingeniería mecatrónica. Sus profesores lo describían como un genio, alguien con una intuición para los sistemas complejos que solo se ve una vez en la vida. Tenía una beca completa para un posgrado en Alemania y una pasantía asegurada en el Centro de Desarrollo de BMW en Múnich. Su futuro era deslumbrante, y entonces la historia dio un giro oscuro y trágico. Las siguientes páginas detallaban el accidente de su padre, un obrero de la construcción que cayó de un andamio. Múltiples cirugías, una deuda médica impagable que crecía cada día, y un sistema de salud público que no podía cubrir los tratamientos especializados que necesitaba para volver a caminar. Diego lo abandonó todo, rechazó la beca, canceló el viaje a Alemania y se dedicó a cuidar de su padre. Para conseguir el dinero, hizo lo único que podía. Vendió su proyecto de tesis, una patente para un sistema de diagnóstico predictivo basado en algoritmos de aprendizaje automático. Un sistema revolucionario que prometía cambiar la industria automotriz para siempre. La vendió por una miseria, por una cantidad que apenas cubrió la primera ronda de cirugías, 50,000 pesos, una fracción infinitesimal de su valor real. El corazón de Camila se encogió. La historia era una tragedia, un testimonio del sacrificio y el amor filial. Pero la peor parte, el golpe que la dejó sin aire, estaba en la última página del informe. Arturo había rastreado la compra de la patente. El comprador era una pequeña empresa de tecnología emergente, una fachada. Rastreando la propiedad de esa fachada, a través de una red de corporaciones, el nombre final apareció en la pantalla, brillando como una acusación. El comprador final, la empresa que había adquirido esa tecnología por 50,000 pesos y que, según los registros financieros, había generado 82 millones de dólares en licencias y aplicaciones durante el último año. Era Vega Systems, su empresa, la empresa que su padre había fundado y que ella ahora dirigía. El éxito de su última línea de productos, el mismo que acababa de presentar a los coreanos, se basaba íntegramente en la genialidad robada de Diego Ramírez. El mundo de Camila se derrumbó. Se levantó de su silla sintiendo náuseas. Se acercó al ventanal y vio su reflejo superpuesto a la vasta Ciudad de México. Pero ya no veía a una CEO poderosa y exitosa, veía a una usurpadora, a la heredera de un imperio construido sobre la desesperación de un joven brillante. La arrogancia, la riqueza, el poder, todo se disolvió en una ola de vergüenza y culpa tan abrumadora que apenas podía respirar. Cada lujo de su vida parecía ahora manchado por esa injusticia. El Ferrari en su garaje, un recordatorio rugiente de su deuda. Tomó su teléfono, sus dedos temblaban mientras marcaba un número. Su voz, cuando finalmente habló, era casi irreconocible, despojada de toda autoridad, frágil y humana. Don Pedro, necesito que me lleve a un lugar, ahora mismo, de vuelta a Naucalpan, no como clienta, como una persona. El aire frío de la tarde en Naucalpan olía a metal caliente y a tierra húmeda. Camila Vega regresó al taller sin el Ferrari, conduciendo un auto de servicio de su empresa, un vehículo anónimo que no provocaba ni una sola mirada. Se estacionó a una distancia prudente, observando la silueta de Diego recortada contra la luz amarillenta que se derramaba desde el interior del local. Estaba inclinado sobre el motor abierto de un Tsuru viejo. Sus movimientos eran metódicos, casi un ritual de concentración y paciencia. Cada pieza que tocaba parecía responderle, y cada tornillo cedía a la presión justa de sus dedos. Por un momento, Camila sintió el impulso de dar la vuelta y huir, de enterrar esa verdad incómoda bajo otra capa de reuniones, cifras y balances financieros.
Pero la imagen del rostro decepcionado de Diego cuando rechazó su propina se había grabado en su memoria, un recordatorio constante de su propia ceguera. Respiró hondo, el aire cargado de vapores de aceite llenándole los pulmones, y caminó hacia él. El sonido de sus zapatos caros sobre el piso de cemento quebrado fue lo único que rompió el ritmo acompasado del trabajo. Diego no se giró de inmediato. Terminó de ajustar una manguera, limpió la conexión con un trapo y solo entonces se irguió lentamente, como si supiera exactamente quién era y por qué estaba allí. Sus ojos, profundos y tranquilos, la encontraron en la penumbra. No había sorpresa en ellos, solo una espera paciente, la misma que le había dedicado al motor del Ferrari. El silencio entre ellos se estiró, pesado con todo lo no dicho, con el peso de una injusticia que había definido la vida de uno y construido el imperio de la otra. Camila sintió cómo su habitual armadura de autoridad se disolvía, dejándola expuesta, vulnerable. «Necesito hablar contigo», dijo ella, su voz apenas un susurro que luchaba por no quebrarse. No añadió un por favor, pero toda su postura lo suplicaba. Diego asintió despacio, dejando la llave que sostenía sobre una mesa de trabajo desordenada. Se limpió las manos con un trapo, un gesto lento y deliberado que le dio a Camila unos segundos más para ordenar el torbellino de pensamientos y culpa que la consumía. Él no la invitó a pasar ni le ofreció un asiento. Simplemente se quedó allí, de pie, esperando, obligándola a ser ella quien diera el siguiente paso, quien cruzara el umbral no solo del taller, sino de su propia conciencia. Era una inversión de roles tan brutal y silenciosa que la dejó sin aliento. Ya no era la CEO dictando términos, era una deudora frente a su acreedor. «Mi empresa, Vega Systems», comenzó, y la sola mención del nombre pareció colgar en el aire como un veredicto. Hace unos años, compró una patente, un sistema de diagnóstico predictivo. Lo compramos por 50,000 pesos a un joven ingeniero del Politécnico. Un joven que necesitaba el dinero con desesperación para la salud de su padre. Cada palabra le costaba, sentía como si estuviera arrancándose pedazos de piel. Diego no reaccionó. Su rostro permaneció impasible, una máscara de calma que ocultaba un océano de dolor y memoria. Solo sus nudillos, al apretar el trapo sucio, delataban la tensión que recorría su cuerpo. El recuerdo de su padre, de las noches en el hospital, del olor a antiséptico y miedo, era una herida que nunca había cerrado del todo. Camila continuó, la voz temblorosa pero firme, como si al confesar en voz alta pudiera empezar a purgar el veneno. «Esa patente, Diego, tu patente, se convirtió en la base de nuestra nueva división. Generó $82 millones en ganancias el último año. Construyó el éxito sobre el que yo he basado mi carrera». Levantó la vista, forzándose a encontrar sus ojos. «Lo que mi familia te hizo, lo que mi empresa te quitó, no fue un negocio. Fue un saqueo. Yo no lo sabía hasta hoy, pero eso no me exime de la responsabilidad. La ignorancia es un privilegio que ya no puedo permitirme». El rugido distante de un motor en la calle llenó el silencio que siguió, un eco irónico del mismo sonido que la había traído hasta allí. Diego seguía sin hablar. Su silencio era más elocuente que cualquier grito de ira. Él se dio la vuelta y caminó hacia un viejo casillero de metal abollado en una esquina. El chirrido de la puerta al abrirse fue un sonido agudo y doloroso. De adentro sacó una libreta delgada de pasta negra con los bordes gastados y manchados de grasa. La abrió con un cuidado casi reverencial sobre el capó del Tsuru. Las páginas estaban llenas de ecuaciones complejas, diagramas dibujados a mano con una precisión asombrosa y anotaciones apretadas. Eran los planos originales, el alma de su invención, el testimonio silencioso de noches de insomnio y genialidad.
Era el símbolo de todo lo que había sido y de todo lo que le habían arrebatado. Pasó un dedo calloso sobre una de las páginas, un gesto íntimo, cargado de una nostalgia profunda. Luego, levantó la vista hacia ella. ¿Sabe por qué su Ferrari falló?, preguntó Diego. Su voz era baja, rasposa, pero cortaba el aire con la precisión de un bisturí. Porque su sistema, mi sistema, fue diseñado para predecir fallas en cascada, pero su gente le añadió capas de software innecesario para justificar costos, para vender actualizaciones. Lo hicieron complicado, torpe, lo corrompieron. La falla no estaba en el auto, señorita Vega, estaba en la codicia. Cerró la libreta con un golpe seco y la miró directamente, sin rastro de ira, solo con una claridad aplastante. No la estaba acusando, estaba exponiendo un hecho, tan frío y duro como el metal del motor que tenía delante. La humillación que sintió Camila en ese momento fue 1000 veces más profunda que la que había sentido en el estacionamiento de su edificio. Camila tragó saliva, sintiendo el peso de la verdad en cada una de sus palabras. Sabía que ofrecerle dinero sería el insulto final, una repetición del error que la había atormentado. Lo que él merecía no era caridad, era justicia, era la restitución de su genio. No puedo devolverte el tiempo perdido, ni sanar el dolor que mi familia te causó, pero puedo devolverte lo que es tuyo. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con un cuidado infinito. Quiero que vuelvas a ser el dueño de tu ingenio. Quiero que lideres una nueva división de investigación y desarrollo en Vega Systems. Una que construirás desde cero, con tu equipo, con tus reglas, con tu nombre en la puerta y el control total sobre tus creaciones. No como un empleado, Diego, como el socio fundador que siempre debiste ser. Diego la observó durante un largo rato, su mirada evaluando no la oferta, sino a la mujer que la hacía. Vio más allá de la ropa de diseñador y la postura de poder. Vio la fractura en su arrogancia, la culpa genuina en sus ojos. Vio a alguien que, por primera vez, estaba dispuesta a desmantelar una injusticia en lugar de perpetuarla. Lentamente, deslizó la libreta de vuelta en el bolsillo interior de su overol, colocándola cerca de su corazón. No dio una respuesta directa, ni un sí ni un no. En su lugar, hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Una prueba final para ver si ella realmente había entendido. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz apenas un murmullo que sellaría sus destinos. Y dígame, señorita Vega, la próxima vez que un sensor de 300 pesos falle en un auto de 6 millones, ¿va a esperar a que los expertos de Italia le den una respuesta en 2 semanas o va a aprender a ensuciarse las manos para encontrar la solución usted misma? La pregunta quedó suspendida en el aire denso del taller, una encrucijada que ya no se trataba de un coche, ni de una patente, ni siquiera de dinero. Se trataba de principios. Camila sintió un escalofrío recorrerla. La respuesta que diera a esa pregunta no solo definiría el futuro de su empresa, sino el tipo de persona que sería a partir de ese instante. Miró sus propias manos, impecables y cuidadas, y luego las de él, marcadas por el trabajo y el sacrificio. Y por primera vez, entendió cuál de las dos tenía el verdadero poder de construir algo que perdurara. Y así, en el silencio de ese taller lleno de dignidad, dos mundos que jamás debieron estar separados encontraron un punto de encuentro. Una oportunidad no solo para reparar un motor, sino para empezar a sanar una herida profunda. Una de esas que el dinero no puede comprar ni el poder puede borrar. La historia de Camila y Diego apenas comenzaba, demostrando que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, sino por la integridad que guarda en el corazón y la habilidad que fluye de sus manos. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato. Este es un espacio que construimos juntos y cada vez que ustedes nos regalan su tiempo,
nos dan el aliento para seguir adelante. Nos llena el alma saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Por favor, déjenos un comentario contándonos desde dónde nos ven y qué parte de esta historia resonó más con ustedes. Leerlos es lo que le da sentido a nuestro trabajo y nos recuerda que, sin importar las distancias, compartimos las mismas esperanzas y luchas. Si esta historia les ha tocado el corazón, la forma más grande de apoyarnos es dejando un me gusta, porque así le dicen al algoritmo que este contenido tiene valor y puede llegar a más personas que, como nosotros, creen en el poder de las segundas oportunidades. Suscribirse es el abrazo más fuerte que nos pueden dar, una señal de que quieren seguir siendo parte de esta familia que crece día a día. Y si sienten que este mensaje debe ser escuchado por alguien más, compartir el video es el regalo más generoso que pueden hacernos. Para aquellos que deseen apoyar este proyecto de una manera más directa, existe un botón de gracias justo aquí abajo. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, se convierte en el combustible que nos permite seguir buscando y contando estas historias que nos conectan y nos recuerdan nuestra humanidad. No es una obligación, sino una puerta abierta para quienes sientan el llamado a ser parte activa de esta misión. Que esta historia les sirva de recordatorio. El talento, la genialidad y la bondad a menudo se esconden en los lugares más humildes, lejos de los reflectores y los aplausos. Que la vida les dé la sabiduría para reconocer la grandeza en un par de manos callosas y la humildad para pedir perdón cuando sea necesario. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga en cada uno de sus caminos y no olviden que aquí siempre tendrán un espacio seguro, una historia que los espera. Hasta la próxima.